Muchas gracias al doctor Ediberto López por su alocución. Vamos a proceder de inmediato con la reverenda Gilda Orlandi Sánchez con su tema, una lectura oblicua de los evangelios. Muy buenas tardes, me uno a los saludos protocolares de todos los que me han precedido, porque así me ahorro por lo menos un minuto antes de que me toquen la campanita. Voy a seguir un poco en la línea de la hermenéutica del panelista que me precedió, pero lo vamos a traer a Puerto Rico. Una de las doctrinas esenciales de la Reforma Protestante fue la sola scriptura, o solamente la escritura. Esta doctrina presenta la Biblia como la única autoridad sobre todo asunto concerniente a la fe, a la práctica cristiana. Y la mayoría de nuestras denominaciones cristianas, incluyendo la bautista a la cual pertenezco, heredamos ese principio. Y la Biblia sigue siendo hoy nuestra base de fe. Pero la Reforma Protestante no solamente le dio a la Biblia un lugar central, sino que la democratizó y la hizo accesible a las masas. Debido a la aparición en la Europa renacentista de la imprenta, de tipos móviles y del papel, que realmente fueron inventados mucho antes en China, para el siglo X después de Cristo, se hizo posible la amplia difusión de la Biblia. Y en ese deseo de que todos pudieran leer la Biblia, Martín Lutero la tradujo al alemán, dándole unidad al lenguaje alemán, que tenía como 4 vertientes distintas, y fue esta Biblia traducida al alemán el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. El bajo precio y la posibilidad de leerla en su propio idioma contribuyeron a su amplia divulgación. La Biblia luego siguió traduciéndose a otros idiomas y hoy existen tribus y sociedades en el mundo en las que el único libro escrito que tienen en su idioma es el Nuevo Testamento. Y hoy, si lo traemos al mundo de la tecnología, pues la Biblia está en cuanto celular y en cuanto tablet la gente tiene a su disposición. Sin embargo, aunque tengamos la Biblia traducida a nuestro idioma y muy accesible aún en el teléfono, si no la traemos a nuestro contexto, como bien hablaba Heriberto, puede que no nos diga nada. Lo importante al leer la Biblia es que podamos entenderla, que su contenido cobre significado para nosotros y nosotras y que sea relevante para nuestra vida. Esto puede requerir de nosotros y nosotras buscar palabras, conceptos, personajes, situaciones, elementos de nuestro entorno ambiental, nuestro entorno económico, político y social, que sean equivalentes a los del texto bíblico que estamos leyendo. Por ejemplo, para una persona que vive en una aldea tropical o en un desierto y que nunca ha visto nieve, un versículo que dice que nuestros pecados serán emblanquecidos como la nieve no le dirá nada. Habría que hablarle de blanco como los dientes, como la leche, como la pulpa del coco, como el algodón, como la nube, lo que sea más blanco en su entorno. Haciendo este tipo de hermenéutica consono con el espíritu de democratización de la escritura que nos legó la Reforma Protestante, me voy a aventurar a jugar un poco con la idea de una lectura oblicua de los evangelios. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo hubieran sido las parábolas, los proverbios y analogías de Jesús si este hubiera sido puertorriqueño y si hubiera vivido en nuestro tiempo? A lo mejor hablaba de que no todo lo que brilla es oro. O a lo mejor diría algo así como que al mal tiempo una cara. Una de las cosas que distinguió a Jesús como maestro fue su cotidianidad. Se mezclaba entre la gente. Compartía con hombres, mujeres y niños de todas las clases sociales, religiosas y culturales. Prefería la compañía de pecadores que necesitaban y deseaban ser libertados y sanados, antes de religiosos autojustificados, hipócritas e inmisericordes. Lo imagino tocándoles, abrazándoles, sonriéndoles, exhortándoles y también reprendiéndoles cuando era necesario.
Caminando y compartiendo entre la gente, Jesús impartía sus enseñanzas a diestra y siniestra. Su estilo de enseñanza incluía el uso de proverbios, parábolas y alegorías, con personajes, con imágenes y con alusiones a objetos cotidianos y que les eran familiares a los oyentes. Por eso hablaba del grano de mostaza, de la piedra de molino, del yugo, de los publicanos, del ojo de una aguja, de camellos, del árbol de sicómoro, de la higuera, del árbol de la vid y de los pámpanos. Las personas que le escuchaban hablar de esas cosas no necesitaban, como nosotros, buscar en un diccionario bíblico su significado o buscar una lámina de lo que es un sicómoro, porque les eran conocidas. Jesús les hablaba a personas comunes y corrientes en su idioma, de cosas que les eran familiares, para comunicarles verdades profundas, trascendentes y eternas. Comprender que el objetivo de Jesús era llegar a la gente en el nivel en que se encontraban es importante para toda persona que desee compartir con otros su mensaje, mediante un estudio bíblico, una predicación o una conversación informal. Debemos traducir el mensaje de Jesús al lenguaje de nuestra audiencia. No me refiero a hacer una nueva traducción de la Biblia, como fue el caso de lo que habló, sino a hacer una nueva lectura de ella, a sustituir palabras, imágenes, situaciones, personajes y contextos ambientales, sociales, económicos y políticos por los de la audiencia que queremos alcanzar. Eso debemos hacerlo sin adulterar la esencia del mensaje que Jesús quiso comunicar. Lo que proponemos entonces, perdón, es que estoy luchando con un catarro que pensé que no me iba a dejar venir. Lo que proponemos entonces es un método hermenéutico de lectura boricua para que el mensaje de Jesús cobre mayor significado para nuestra gente. Si Jesús hubiera sido boricua en lugar de judío y le hubiera tocado vivir en nuestro tiempo, hubiese tenido que utilizar imágenes completamente distintas. Yo tengo agua por allí, si quieren me traes un poquito. El entorno ambiental de Israel es muy diferente al nuestro. Aquí abundan las palmas de coco y las palmas reales, allá las palmeras de dátiles, gracias. Aquí no hay desiertos, allí sí. Nuestras costumbres y tradiciones son otras. La visión de la mujer es otra. Jesús hace referencia a veces a objetos, animales y plantas que no existen aquí. Para poder puertorriqueñizar las enseñanzas de Jesús, tenemos que analizarlas primero en su contexto original, comprender su significado, entonces, o sea, hacer un poco de exégesis, buscar equivalentes de nuestro entorno que comuniquen el mismo mensaje. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, debemos identificar términos clave, oficios, tipos de personas, plantas, animales, objetos que se mencionan en el relato bíblico y no existen en el Puerto Rico de hoy, por lo que no nos son familiares. Echamos mano de un diccionario o manual bíblico y buscamos el significado de esas palabras. Reflexionamos en las características y cualidades de los términos que hemos buscado para ver cómo y por qué Jesús los utiliza, con qué propósito o función tienen dentro del relato bíblico. Y con este nuevo conocimiento volvemos a leer el relato para ver cuál es la enseñanza o mensaje principal que Jesús nos quiso comunicar. Entonces, pensamos en términos, objetos, oficios, tipos de personas, animales o plantas de nuestro entorno, cuyas cualidades o características sean más parecidas a la descripción que nos dio el diccionario o el manual bíblico de las palabras clave que seleccionamos. Leemos entonces el relato bíblico otra vez, sustituyendo las palabras, los objetos y los conceptos judíos por los boricuas. Entonces Jesús se habrá puertorriqueñizado y su parábola, proverbio o analogía tendrá más sentido
para nosotros y nosotras. Por ejemplo, tomemos la historia de Zaqueo. Lucas 19, 2 al 4 nos dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. En este relato las palabras clave son publicano o diferentes y sicómoro. Son ajenas a nuestra realidad. Entonces tenemos que buscar qué es un publicano. Sabemos que los publicanos en tiempos de Jesús eran cobradores de impuestos, aborrecidos por la gente, porque muchos eran corruptos. Lo importante en la enseñanza de Jesús no es que los publicanos eran cobradores de impuestos, sino que eran corruptos. En nuestro contexto, Zaqueo no sería necesariamente un cobrador de impuestos, sino cualquier otro personaje de nuestro mundo político, de cualquier partido, no estoy hablando de ninguno, porque aquí toditos han sido salpicados, que se hubiera hecho rico a base del poder y del robo y del saqueo al pueblo. Saqueo al pueblo, saqueo. ¿Tendrá algo que ver? ¿Qué tal si Jesús le hubiese dicho a uno de esos personajes corruptos de nuestro tiempo que se iba a quedar a dormir esa noche en su casa, como le dijo a Zaqueo? No habría levantado ricas, y me incluyo las mías. ¿Qué tal si Jesús hubiera querido ir a casa de algún dueño de un punto de drogas, o de alguno de los legisladores, o de los alcaldes o gobernantes más corruptos de nuestro país? Usted ponga el nombre que quiera. O de uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Esos son los publicanos de nuestro tiempo, los que se enriquecen con ganancias deshonestas a costa del bolsillo del pueblo. ¿Se habría subido nuestro Zaqueo a un árbol de sicómoro? No, porque ya no hay árboles. Se habría subido, si queda alguno, un árbol de ceiba, de mango, o tal vez a un flamboyán. Pero por supuesto, con la deforestación que estamos sufriendo, el Zaqueo boricua habría tenido que subirse tal vez a la azotea o al balcón de uno de los edificios de la Milla de Oro para ver pasar a Jesús con la multitud, como lo han hecho algunos desde los edificios de la Milla de Oro durante las protestas en las que hemos estado y hemos caminado por allí. Jesús, caminando con la multitud, le habría reconocido allá arriba y le habría llamado por su nombre, que sin duda no sería Zaqueo, el que tú estás pensando. Jesús le habría reconocido, y lo hermoso de la historia es que aquel Zaqueo no solo se arrepintió de sus acciones, sino que decidió dar a los pobres la mitad de sus bienes y devolverle 4 veces la cantidad que también tienen, que le había robado. Y saben, los ricos de nuestro tiempo también tienen derecho a ser visitados por Jesús, pero tienen que hacerlo de corazón. Oremos para que así sea y para que no solo se arrepientan, sino que respondan como aquel Zaqueo, dando la mitad de sus riquezas para beneficio de los más necesitados de nuestro país y devolviendo 4 veces lo robado. Tenemos como segundo ejemplo, y es el último porque ya me hicieron la campanita. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de la mujer samaritana, que fue a buscar agua en un pozo, de la que nos habla Juan, capítulo 4, del 1 al 39. Sabemos que los samaritanos eran de una raza mixta, de israelitas con gentiles, que han rodeado por los israelitas puros, porque además de haber mezclado su sangre con los paganos, habían adoptado muchas de sus costumbres religiosas, como la adoración de otros dioses, formando así un sincretismo religioso. Pero la mujer del relato no solo reunía esas características, sino que era pecadora. Y sabemos que había tenido 5 mujeres y que al cabo de su hombre, el que tiene no es el suyo. O sea, era verdad una mujer de dudosa reputación.
Y la mujer fue al pozo sola, sin la compañía de otras mujeres a la hora del mediodía, no a la hora que las demás mujeres acudían. Así que sabemos que la mujer tenía varios propósitos al estar allí, no solamente fue a buscar agua. Y ningún judío respetable le hubiera pedido a una mujer sola, y menos bajo aquellas circunstancias. Pero Jesús lo hizo. Es que el Evangelio de Jesús es para todos, sin importar raza, posición social, ni pecados cometidos. En nuestro contexto, la samaritana podría ser alguna persona que estuviera viviendo en adulterio, o una trabajadora o trabajador del sexo, alguien practicante del espiritismo, santería o cualquier otro sincretismo religioso, alguien de la comunidad LGBT en cualquiera de sus variantes, porque en Puerto Rico no tenemos un equivalente a esto. No hay un pozo tampoco, pero tenemos muchos barcitos en donde a lo mejor si Jesús hubiera pasado y le daba sed, se detenía. Porque yo de noche, cuando estaba perdida en las carreteras del país, me he parado, no me importa si es un bar, a preguntar cómo salir. Así que Jesús hubiera hecho lo propio, pero sobre todo porque sabía que aquella mujer tenía una sed que el agua no podía mitigar. Era sed de Dios. Así que hasta aquí me trajo el tren. Tenía otro ejemplo, pero se lo dejo rapidito. La entrada actual de Jesús a Jerusalén, si Jesús entrara a San Juan, no iba a entrar en una limusina, ni en un carro blindado, ni en un avión privado, ni en un helicóptero. A lo mejor entraba a pie en una lancha de Cataño o una bicicleta que algún muchacho le prestara. Que Dios me les bendiga.